Pergaminos junto al Ega. En los años en que las calles de Lizarra vibraban con los pregones del mercado y el rumor incesante del río Ega, la aljama sefardí se extendía junto a la muralla, en la parte baja de la villa. Allí, entre callejas estrechas y olor a curtidos, resonaban los martillos de los orfebres y el crujido de los telares, pues la villa era escala de mercaderes que atravesaban el camino de Santiago con sus mulas cargadas de telas, vino y especias. Junto a la puerta de San Nicolás vivía Simuel Abenaim, escribano de la comunidad. No poseía fortuna, pero su tesoro era otro: la pluma, la tinta y el conocimiento de lenguas. Latín y hebreo se entrelazaban en su mano, y por ello lo buscaban tanto judíos como cristianos cuando deseaban que un pacto quedara escrito para resistir al tiempo. Una tarde de invierno, la lluvia azotaba los tejados y convertía las calles en espejos oscuros. El repiqueteo en la madera de su puerta anunció la visita. Un pañero cristiano, con capa empapada y gesto inquieto, reclamaba su ayuda para sellar un acuerdo con un prestamista de la aljama. Tras él llegó el anciano Jacob Adret, cuya voz áspera imponía respeto incluso antes de hablar. El pergamino se tendió sobre la mesa de nogal y la llama de la candela tembló como si escuchara también la negociación. El pañero tamborileaba con los dedos, ansioso por concluir. Jacob leía cada palabra con la calma de quien mide no solo la letra, sino las consecuencias. Simuel, con pulso firme, trazaba la escritura. Cada letra era un puente entre dos mundos que convivían en tensión. El silencio de la estancia solo se quebraba con el roce de la pluma y el olor cálido de la cera derritiéndose. Cuando todo estuvo firmado, el documento pasó al arca de la sinagoga, guardado entre tantos otros que narraban la vida callada de la comunidad. Pero lo que Simuel no olvidaría de aquella tarde fue la conversación posterior con Yehudá Albo, aprendiz de herrero, que había entrado con un brasero encendido para dar calor a la estancia. El muchacho, con las manos ennegrecidas de carbón, observó el pergamino y murmuró: ¿durará esto tanto como las rejas que yo forjo en el taller? Simuel sonrió sin responder. En aquel instante comprendió que cada oficio buscaba lo mismo: desafiar al olvido. Los días continuaron con su ritmo inmutable. En la plaza del mercado se cruzaban lenguas y acentos: navarros, francos, castellanos, aragoneses. Nadie parecía reparar demasiado en que, al caer el sol del viernes, la judería se recogía en silencio, apagando los martillos y cerrando las tiendas, mientras en las casas se encendían discretas llamas para recibir el Shabbat. Así transcurría la vida en la Estella del siglo XIV, encrucijada de caminos y de memorias. Los judíos de la aljama seguían con sus oficios, unos escribiendo, otros herrando caballos, otros vendiendo especias. Y el río Ega, indiferente a las disputas y a los acuerdos, continuaba su curso, arrastrando reflejos de un mundo que quería permanecer, aunque supiera que nada es eterno.